Primero quiero agradecer a la Asociación Nacional de Criadores de Abejas Reina y Núcleos por permitirnos ser parte de este comité técnico y de este acercamiento que hemos tenido ya desde varios años atrás y que han resultado en la identificación de lo que ellos distribuyen a lo largo de la República. Entonces, voy a iniciar con el tema, el ADN en la identificación de los linajes. Permítanme. Bien, para poder realizar este tema y desarrollarlo, lo he dividido en 4 puntos: la clasificación, origen, geográfico y distribución, los linajes, para que profundicemos en ese tema, la distribución de Apis mellifera y cómo es que determinamos un linaje y una subespecie. Necesitamos conocer qué es la clasificación. Dentro de las especies que existen a nivel mundial hay una gran diversidad de ellas y por lo tanto los estudiosos de la identificación de las especies requieren agruparlas. Entonces, como ustedes pueden ver en el diagrama, pues está el ser humano en un grupo y algunos otros invertebrados en algunas ramas, pero para la especie que a nosotros nos interesa, tenemos aquí al grupo de los insectos, donde se agrupan aquellos que están teniendo características similares y que los van a diferenciar del resto de los grupos. Siendo aún más puntual en cuanto a las agrupaciones, tenemos un grupo donde están todos los artrópodos, donde está la clase insecta, pero específicamente Apis mellifera se encuentra en el orden de los himenópteros. Entonces vamos agrupando estos individuos de la biodiversidad existente en el mundo según sus similitudes y se alejan de los grupos por las diferencias que pudieran estos tener. Llegamos entonces a esta clasificación donde ya están los himenópteros y tenemos a la familia Apidae. Ahí nos encontramos a las abejas nativas, que son el grupo de los meliponinos, a los abejorros, pero también a las abejas solitarias o abejas de las orquídeas. También entonces está el grupo de interés que hoy nos trae aquí, que es Apinae. Esta Apinae aún tenemos que se le suma taxonómicamente un apellido, por decirlo así. Entonces es Apinae y tenemos el género Apis. Pero para este género Apis, como yo les mencionaba, para poder identificar, entonces hay que agruparlos, pero entre los grupos se hagan más pequeños, es más difícil poder estarlos identificando. Primero no podemos hacerlo por sus características fenotípicas. Posteriormente ya no es suficiente estas características fenotípicas, sino entonces vienen las cuestiones de comportamiento. Podemos diferenciar a este género Apis y vemos que todas son Apis, pero algunas son Florea, Cerana y Mellifera, y estas pueden tener diversos comportamientos como son los tipos de anidamiento que pudieran tener. Algunas son pequeñas como Apis florea, que se denominan la abeja enana, algunas de gran tamaño como la Apis dorsata, y tenemos a Apis mellifera, que podríamos decir que está en un tamaño medio. Y
Y estas características, tanto de comportamiento como físicas o fenotípicas, están dadas por el origen geográfico de las cuales provienen estas especies. Apis mellifera pues proviene del continente europeo, una parte de Asia y también del continente africano. Es en color naranja lo que ustedes están viendo ahí. Algunas otras abejas, como las enanas y las gigantes, pues están en la zona de Asia, donde ustedes están viendo el color morado, azul y azules, ¿sí? Entonces, según el origen geográfico, cambian los comportamientos, pero también las características fenotípicas de estas abejas. Pero aún no es suficiente, porque nosotros requerimos estudiar esas Apis mellifera y por lo tanto necesitamos ver estos linajes. Ustedes vieron el gráfico anterior donde estaban Apis mellifera solamente, pero entonces tenemos ya a Apis mellifera divididos en linajes, y dentro de los linajes las subespecies. Los compañeros de Asganarén en algunos de sus casos mencionaron razas, en algunos ya mencionaron subespecies, porque estamos tratando de cambiar este lenguaje, sobre todo para los socios que están teniendo estudios mucho más minuciosos en el mejoramiento genético. Y entonces ya hablamos de subespecies, lo que comúnmente denominamos o se denominan razas para los apicultores. Entonces, en este momento les voy a pedir que razas ya le coloquen un igual, así, razas igual a subespecies, para que entonces estemos hablando en los mismos términos, ¿va? Entonces, hay linajes que corresponden igual a la región geográfica de origen de este linaje. Y tenemos entonces al linaje africano, pues obviamente el linaje A, que junto con el linaje Y se ubican en el continente africano. Luego tenemos al linaje M, que es el que se denomina mediterráneo, que está en el norte y en el oeste de Europa. Y el linaje C, que corresponde al sureste de Europa. Entonces, estos linajes están ubicados o se originaron en Europa y en África, y como había yo mencionado también en Asia, y entonces tenemos ahí ubicado al linaje O, que es el que se encuentra en el Medio Oriente. Y entonces nosotros sabemos que existe una distribución de Apis mellifera. Ya vimos cómo se origina o de dónde se originan estas Apis mellifera. Y como yo les dije, hay varias razas de Apis mellifera. Cada uno de los linajes corresponden a una región de Europa, de África o de Asia. Y entonces estas razas o subespecies se ubican en alguna de las zonas. Por ejemplo, Apis mellifera pues está en toda la región o recorre toda la parte norte de Europa. El linaje C, tenemos a Apis mellifera ligustica. Si ustedes pudieran visualizar, y en una diapositiva posterior vamos a tener mayor detalle, aquí tenemos agrupadas las subespecies en linaje. Aquí ustedes pueden visualizar con mayor detalle dónde se ubica geográficamente cada una de las subespecies para Apis mellifera. Aquí tenemos las subespecies del continente africano. Entonces, cuando ustedes comercialicen una Apis mellifera yemenitica, pues entonces ustedes sabrán que proviene o se origina de esta región del continente africano, si así fuera el caso.
¿Y cómo se ha distribuido Apis mellifera a México o en alguna otra parte del mundo? Pues igual que todos los animales domésticos que llegaron al continente americano, pues desde los primeros viajes de los españoles y de otros pobladores del viejo continente, pues fueron introduciendo estas especies domésticas, y entre ellas pues Apis mellifera. Es entonces que ya podemos ver que en color naranja está la distribución de Apis mellifera. 1, por la globalización. 2, por la gran adaptación que tiene esa especie, que está en diferentes entornos a lo largo del mundo. Y así como se ha distribuido, nosotros o algunos otros investigadores se preguntaron qué es lo que se está distribuyendo, porque yo ya les mencioné que hay diferentes subespecies. Y se hizo una encuesta por parte de FAO para conocer cuáles eran los recursos zoogenéticos o los recursos de Apis mellifera que eran utilizados en aquel momento cuando se realizó la encuesta, que eran utilizados por los apicultores de diferentes países. Y encontraron 32 subespecies reportadas. Un híbrido estable fue lo que encontró la FAO. ¿Y cuáles son las que fueron reportadas? Aquí tenemos en orden de popularidad, se puede decir, en el uso de estas Apis mellifera. Algunos países, bueno, no algunos, 39 países contestaron que Apis mellifera ligustica era la que sus apicultores estaban utilizando. Luego sigue Apis mellifera cárnica, con 28 países reportando el uso de esa subespecie. Y tenemos a Apis mellifera mellifera con 22 países reportando el uso de esta subespecie. Pero ustedes creen que nuestro país pudo hacer un reporte verídico del uso de esas subespecies? No fue posible, porque las autoridades o las dependencias gubernamentales no pudieron en aquel entonces reportar la subespecie que estaban utilizando los apicultores de su país. Entonces, es necesario conocer, o fue necesario conocer, qué subespecie estaba trabajando México. Y para eso, pues este acercamiento con Asganarén, que es una de las asociaciones que distribuye abejas reina en México, pues era importante que se conocieran. Ellos mismos tuvieron el interés de que se pudieran identificar las abejas que distribuían y comercializaban. Por eso entonces vamos a conocer cómo se determina el linaje y la subespecie, dando primero el fundamento y luego cómo es que lo realizamos. El fundamento inicialmente se dio por muchos años con cuestiones morfológicas, y últimamente se están utilizando las técnicas moleculares. Cuando hablamos de una caracterización morfológica, nos estamos refiriendo a las medidas de las partes anatómicas de una abeja. Puede ser el largo de la ala, el ancho de las patas, podemos medir el ancho y el largo del fémur, y algunas otras condiciones mucho más puntuales o detalladas, como la coloración, la pilosidad, la abertura de los ángulos en las nervaduras de las alas. Pero este enfoque, a pesar de ser tan minucioso como los investigadores quisieran hacerlo, es impreciso,
porque a estas cuestiones fenotípicas pues las afecta el ambiente. Por lo tanto, la asociación junto con el comité técnico hizo un protocolo para que se pudiera hacer una caracterización molecular. Y lo que se hizo y se hace actualmente es caracterizar a la abeja reina a través de las obreras. ¿Por qué no podemos utilizar a la reina para analizar cuál es su linaje? Primero porque la tendríamos que sacrificar y luego pues ya no nos serviría de nada la información. Y entonces se indagó para poder utilizar a las obreras, puesto que utilizando un ADN particular podemos determinar cuál es la madre de estas abejas y hacer esa relación de parentesco. ¿Qué es lo que se utiliza? El ADN mitocondrial, puesto que en un óvulo tenemos en el interior esta información genética. El ADN mitocondrial se encuentra en el óvulo y cuando existe la fecundación, la mitocondria está en el exterior del espermatozoide. Entonces, en el espermatozoide la mitocondria permite la movilidad de este espermatozoide y cuando tenemos la fecundación, la mitocondria queda fuera de esta o de este cigoto que se forma o de este huevo. Entonces tenemos el óvulo, al interior tenemos la mitocondria que va a ser analizada y cuando existe la fecundación, la mitocondria queda fuera de esa conjugación, lo que nos permite no tener interferencia de otra información y poder hacer uso del ADN mitocondrial. Entonces, nosotros utilizamos, como les dije, ADN mitocondrial. Utilizamos esta molécula porque es altamente informativa y muy específica para Apis mellifera. Pero no utilizamos todo el ADN mitocondrial, solo un pedacito. Entonces, utilizamos una región intergénica o una región entre un gen y otro que se conoce como citocromo oxidasa 1 y 2. Esto nos permite analizar una pequeña fracción que nos da información importante y relevante para poder identificar una subespecie. Entonces, en el análisis filogenético, que es lo que hacemos nosotros, es que a cada uno de los socios les pedimos una muestra de sus abejas obreras, de la reina o el pie de cría que quieran analizar. Llega al laboratorio, hacemos una insensibilización de estas obreras. Una vez que se procede a insensibilizarlas, se maceran o se muelen con nitrógeno líquido para conservar este ADN. Entonces se muele la abeja completa y después se procede a hacer una serie de pasos para poder realizar la extracción de ADN. Aquí no voy a señalar el protocolo completo, solo quiero que ustedes sepan que se hace la ruptura de algunas células y se lavan las moléculas para tener un ADN puro. Una vez que se tiene el ADN puro, se tiene que duplicar o triplicar, multiplicar para poder realizar ya el estudio filogenético. Entonces tenemos el ADN puro, después lo replicamos, pero replicamos esa partecita de interés que yo les platiqué, ¿sí? Duplicamos y entonces una vez que duplicamos y que tenemos una concentración elevada, podemos pasar a un paso que es la secuenciación. Okay, entonces voy a retomar la idea.
tenemos a la abeja, hacemos la extracción, duplicamos solo la fracción de interés y luego secuenciamos. Y esta secuenciación pues es traducir del material biológico a letras para que nosotros podamos analizar. Una vez que tenemos la secuenciación, pues pasamos a programas de bioinformática que nos permiten analizar la calidad de esta secuencia y si se va a poder utilizar en el estudio. Trabajamos entonces con programas bioinformáticos, pero también con una base de datos internacional que nos permite hacer la comparación de la secuencia de la asociación con otros reportes a nivel mundial. Aquí tenemos una base de datos que es la que más se utiliza. Esta es de Estados Unidos, hay algunas japonesas, y una vez que hacemos la comparación también utilizamos un programa que se llama programa MEGA, que igual es de bioinformática, que nos permite hacer alineaciones. La secuencia que yo tengo la voy a comparar con algunas otras para conocer o inferir cuál es el linaje que yo tengo y llegar hasta la subespecie. Una vez que se mete en el programa, nos arroja este esquema. Es lo que nosotros conocemos como árbol filogenético. Y esta es una muestra de uno de los socios y tenemos que la muestra se alineó con Apis mellifera cárnica, por lo tanto nosotros reportamos que esa muestra del socio tiene una viabilidad o un acercamiento con Apis mellifera cárnica de 87. Traduciéndolo, pues tiene el 87 de pureza con esa subespecie. Y bueno, hay grupos como ustedes ven y ahí se van acomodando los linajes. Linaje C de la subespecie Apis mellifera cárnica con 87% de pureza, y eso es lo que nosotros como comité técnico entregamos a los socios. Este es un plus porque nosotros subimos ya a la base de datos internacional estas secuencias de los socios, y no solo es entregar la secuencia como tal a esta base de datos, sino hay una revisión para que pueda ser liberada la secuencia al público. Entonces se trabajó para que tuviéramos las secuencias de Asganarén ya en la base de datos. Ustedes pueden buscar el número que está en la parte superior y pueden encontrar esta secuencia. En este árbol realicé la inferencia para varias muestras de Asganarén, y podemos ubicar aquí aquellas que no tienen Apis mellifera y algo, son las secuencias de los socios. Por lo tanto, de arriba hacia abajo, la primera muestra de los socios está alineada con un 64 de pureza con Apis mellifera anatólica. Luego tenemos un grupo importante de Apis mellifera ligústica en la parte central, y ya en una de las ramas inferiores tenemos a Apis mellifera iberiensis. Yo aquí ya estoy mencionando 3 subespecies que los socios comercializan, pero no son las únicas. Entonces ellos ya tienen estos estudios de forma individual y les permite tener el grado de pureza de las abejas que están comercializando. ¿Por qué es importante esto que yo les menciono? Porque antes, con una factura de compra, los socios podían certificarse para comercializar abejas reina. Hubo también algunos que ayer pues ya nos mencionaron
que en la bolsa del pantalón se traían algunas reinas. Entonces, eso, pues los socios lo han dejado de hacer, puesto que han optado por un programa de mejoramiento genético, los estudios moleculares, acompañado con lo que ayer el ingeniero Pale les comentó, la medición de los comportamientos defensivo, higiénico y de producción, acompañado de estos árboles filogenéticos. Es lo que los socios les están vendiendo a ustedes. El estudio de los comportamientos sumado con las técnicas moleculares que les permiten certificar a las reinas o a las abejas reina, y su grado de pureza. Es por eso que los socios están compartiéndoles a ustedes este tipo de esfuerzo que realizan y que han realizado ya por muchos años. Por lo tanto, ellos están orgullosos de poder comercializar reinas a los cuales a ellos les consta que les están vendiendo. Bueno, con esto les doy las gracias por la atención.